Estamos en el capítulo 16, el último capítulo de Romanos, y hoy estamos en el versículo 6 en adelante, 6 al 16. ¿Sí? La vez pasada estuvimos viendo esta lista de saludos de parte del apóstol Pablo a la iglesia que estaba en Roma. ¿Sí? Habíamos visto el capítulo 16, versículo 1 hasta el 5. Una cosa que yo me olvidé de decir la vez pasada es que en esta lista de saludos a la iglesia de Roma no está el nombre de Pedro. ¿Sí? El nombre de Pedro. Es muy difícil que si Pedro hubiera sido el líder en la iglesia de Roma, Pablo hubiera escrito esto y no le hubiera mandado saludos. Es por eso que este pasaje de la Biblia, capítulo 16 de Romano, es una de las pruebas más evidentes de que Pedro no fue el fundador de la iglesia de Roma. Estamos hablando del año 54 después de Cristo. Es decir, que es muy difícil que sea, como dice la Iglesia Católica, que Pedro fue el fundador de la Iglesia de Roma o el primer papa. ¿Sí? Históricamente hablando, no hay evidencias de eso y este capítulo 16 corrobora que fue de esa manera. ¿Sí? Así que seguimos adelante entonces, estamos en el capítulo 16 y habíamos visto en el versículo 1 al 5, habíamos estudiado aquí de algunas personas. Habíamos dicho que Febe es la hermana que llevó esta carta a Roma. ¿Sí? Era una mujer, habíamos dicho que brillaba por su servicio a los demás. Y Pablo dice en el versículo aquí 1 que la reciban como familia y la ayuden en todo. Y dijimos que la iglesia tiene que ser el lugar donde todos nos ayudamos unos a otros como una familia. ¿Sí? No tiene que haber necesidades ni económicas ni emocionales. Estamos para ayudarnos unos a otros, porque eso es lo que Dios quiere. Después vimos la vez pasada también a Priscila y Aquila, que dicen que eran colaboradores fieles de Pablo y ahora lideraban un grupo, una iglesia en su casa allí en Roma. ¿Sí? Habían compartido con Pablo el trabajo, pero también los sufrimientos, ¿sí? Llegando a ser muy amados para él. Y dijimos que también Dios a veces permite que compartamos no solo el trabajo, sino también los problemas. Porque cuando compartimos problemas y dificultades con ayuda del Señor, hace que el amor entre nosotros crezca, ¿sí? Crezca. ¿Sí? Y también hablamos de Epeneto, ¿sí? Que era un hombre que creyó en Jesús y dice que se veían en él frutos de cambio, ¿sí? Y dijimos que siempre que hay una vida transformada por Jesús, esto se vuelve un motivo de aliento para los que, como Pablo, predicamos la palabra. Hoy vamos a seguir adelante con los versículos 6 en adelante y vamos a ver, lo primero que podemos aprender aquí es la diversidad que había en la iglesia allí en Roma. Cuando nosotros leemos estos 26 nombres que hay aquí, a los que Pablo saluda, para nosotros no significa mucho, nada más que son nombres difíciles de leer, muy complicados en katakana y no nos dice nada acerca de estas personas. Sin embargo, para la gente de la época que leyó por primera vez esta carta, era fácil reconocer en esta lista la diversidad de personas que había allí. Por ejemplo, cuando yo voy al hospital y yo me siento ahí en la sala de espera con toda la gente y de repente la enfermera dice «Morikone Shirvie-san». Toda la gente se da vuelta para mirarme. Ustedes han pasado por esa experiencia, ¿no? ¿Por qué? Porque la gente por el nombre sabe que ustedes son extranjeros, que somos extranjeros, ¿no? ¿Okay? Es así. En este pasaje sucede lo mismo. Por el nombre se podía saber quién era judío, quién era gentil, quién era libre, quién era esclavo, quién era parte del gobierno, quién era hombre, quién era mujer. Muchas cosas podían saber ellos. Entonces vamos a ver juntos en esta lista cómo era de diferente la gente a la que Pablo le estaba saludando y escribiendo y vamos a ver de qué manera Dios quiso que esto quede para nosotros, para nuestra enseñanza hoy. ¿Sí? Número 1,
había esclavos en la iglesia, había esclavos en la iglesia. Versículo 8, Amplias. Versículo 9, Urbano. Versículo 14, Hermes. Versículo 15, Filólogo y Julia. Estos eran nombres que se usaban mayormente para los esclavos. ¿Sí? En este contexto, en esta época, estos nombres eran nombres de esclavos. Entonces, la persona que veía aquí sabía que ellos eran probablemente esclavos que habían conocido a Cristo y ahora estaban allí en la iglesia adorando a Dios junto con los demás, ¿no? Hoy en nuestro contexto no hay esclavitud. Entonces es difícil para nosotros ponernos en lugar de ellos. Pero piensen qué pasaría si en la iglesia el domingo venimos y en la iglesia está tu jefe de la fábrica y tú que eres el empleado, ¿no? Juntos adorando al Señor, ¿sí? En la fábrica o en el trabajo él es tu jefe, pero aquí es tu hermano, ¿no? Una de las hermanas que vino de Perú me gustó porque ya compartió que la chica que le ayudaba en los quehaceres en su casa también conocía al Señor y llegaba el domingo y de lunes a viernes, de lunes a sábado, ella es la jefa y la otra es la empleada. Pero el domingo las dos iban en el carro juntas a la iglesia para adorar al Señor. ¿Sí? Eran hermanas. ¿Sí? Lo mismo sucedía en la iglesia de Roma. ¿Sí? Había esclavos que estaban allí y juntos en la iglesia adoraban a Dios. ¿Sí? Eso es lo primero que podemos saber. Número 2, había judíos en la iglesia. Había judíos en la iglesia. Pablo se refiere a ellos como mis parientes. Cuando Pablo dice mis parientes, está hablando de que eran judíos. No quiere decir que era su familia, ¿no? Sino que eran gente de trasfondo judío como él. Versículo 3, Priscila y Aquila. ¿Sí? Versículo 7, Andrónico y Junias. ¿Sí? Y versículo 11, Herodión. ¿Sí? Él dice son personas judías, son mis parientes. ¿Sí? Al igual que Pablo, los judíos que se habían convertido al cristianismo sufrieron persecución y rechazo de parte de su familia y de su nación. Yo tuve un compañero en el Instituto Bíblico que él era de trasfondo judíos. Las familias judías más tradicionales, cuando un judío se convierte al cristianismo, lo desheredan. Y no solo lo desheredan, sino que algunos hasta le hacen un funeral. A mi compañero, su familia le hizo un funeral y lo lloraron porque él se había convertido al cristianismo, es decir, que para ellos él había muerto. Entonces, piensen ustedes por un momento en que en la iglesia había personas que del judaísmo se habían convertido a Cristo y experimentaban el rechazo de los de su nación, el rechazo de su familia y aún el que los consideraran literalmente muertos. Y esas personas llegaban a la iglesia y ahora esa iglesia, esa gente que antes ni siquiera podían ellos ver porque no eran judíos, ahora eran su nueva familia. Y eso es lo que pasaba con los judíos en la iglesia. Llegaban a la iglesia y ahora tenían una nueva familia que los recibía con amor. ¿Sí? Allí estaban esclavos, judíos, gentiles, juntos adorando al Señor. Número 3, había gente importante en la iglesia. Versículo 10 dice, saludad ¿sí? a Apeles, aprobado en Cristo, y saludad a los de la casa de Aristóbulo. ¿Sí? Cuando Pablo dice a los de la casa de Aristóbulo, quiere decir que en la casa de una persona llamada Aristóbulo se reunía la iglesia. ¿Sí? Eso quiere decir que su familia, no es necesariamente que Aristóbulo fuera cristiano, por ahí él ya no estaba muerto, ya no estaba, eso no sabemos, pero sí que en su casa se reunía la iglesia, incluía a su familia, a los vecinos, a los sirvientes, empleados, etc. ¿Sí? Así que en la casa de Aristóbulo se reunía la iglesia del Señor y él los saluda, por eso dice saludo a los de la casa de Aristóbulo, quiere decir a los hermanos de la iglesia que se reúne allí. Ahora, ¿quién era Aristóbulo? Aristóbulo era el nieto de Herodes el Grande. ¿Se acuerdan cuando Jesús nació?
que gobernaba Herodes el Grande y mandó a matar a todos los chicos menores de 2 años. Bueno, este hombre era su nieto, ¿sí? Y en su casa se reunía la iglesia, ¿sí? La iglesia del Señor. Así que era una persona cuya familia estaba relacionada a la casa imperial, ¿sí? Versículo 11. Saludad a Herodión, mi pariente, saludad a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. Aquí también, en la casa de un tal Narciso, había una iglesia que se reunía, ¿sí? Ahora, ¿quién era este Narciso que dice de los cuales están en el Señor? Narciso era el que había sido consejero del emperador anterior, Claudio, ¿sí? Aquel mismo que mandó que los judíos salgan de Roma en el año 49. ¿Sí? Es decir, que había gente relacionada con la casa imperial, pertenecían a una sociedad, una clase social alta, y estaban allí en la iglesia, adorando ¿con quién? Con los esclavos, con los judíos, con los gentiles, todos los que estaban allí y habían conocido a Cristo. ¿Se dan cuenta qué diferente era la gente que se reunía en la iglesia allí, en Roma? Eran muy diferentes. En cuarto lugar, también por los nombres podemos saber, había mujeres sirviendo en la iglesia, ¿sí? Ahora, para nosotros esto puede ser que no signifique mucho, pero en esa época la mujer no contaba para nada, no contaba pero para nada. Ni los griegos, ni los romanos, ni los judíos, ni los gentiles valoraban a la mujer. La mujer no podía trabajar, no podía hacer nada, ¿no? Porque no contaba para nada. Sin embargo, en esta lista de 26 nombres en que Pablo saluda a los hermanos de la iglesia y a los líderes de la iglesia, 9 de ellas son mujeres, ¿sí? Así, contrario a la idea de que Pablo era un machista, en este capítulo reconoce el trabajo arduo de estas hermanas en el Señor. Vamos a ver algunas. En versículo 3, Priscila y Aquila. Priscila era la esposa, era un matrimonio con Aquila, su esposo, servían al Señor, compañeros de Pablo, ¿sí? Y es curioso que escribiéndole a Roma, en Roma la ley decía que cuando se trata de un matrimonio, el nombre del esposo tiene que ir primero. No se nombra primero a la mujer, ¿sí? Y llama mucho la atención que en las cartas de Pablo y en el Nuevo Testamento 7 veces se nombra a Priscila y Aquila, y de las 7 veces 5, Priscila está primero, nombrada primero. ¿Por qué? No sabemos, pero es innegable y la mayoría de los estudiosos de estos textos coinciden en que Priscila ocupaba un lugar importante en el ministerio que ambos, como matrimonio, realizaban en la iglesia, ¿sí? Así que ella es una de ellas. Número 2, versículo 6, María. María dice que ha trabajado mucho entre nosotros, ¿sí? La palabra usada aquí para trabajó mucho es trabajó hasta el agotamiento, ¿sí? ¿Sí? Trabajó hasta el agotamiento. Esto quiere decir que los que servimos a Dios también nos cansamos. Versículo 7. Saludad a Andrónico y Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. Andrónico y Junias. Junias es nombre de mujer. Junias es nombre de mujer. Entonces, algunos dicen que probablemente era un matrimonio. Otros dicen que no, que eran un hombre y una mujer y que los dos eran apóstoles. Es todo un tema, no se sabe. Lo único que se sabe es que Junias es nombre de mujer y ella está nombrada aquí como personas que predicaban la palabra y eran muy queridos y reconocidos entre los apóstoles en ese momento, ¿sí? Versículo 12. Trifena y Trifosa. ¿Qué nombres tenían estas señoras? Probablemente se sabe que eran hermanas mellizas. Su nombre, Trifena, quiere decir delicada y Trifosa quiere decir refinada, ¿sí? Y ellas dicen que trabajaban para el Señor en ese momento. ¿Sí? ¿Sí? Versículo 12. Pérsida. Era extranjera, su nombre venía de Persia, ¿sí? Y dice que había trabajado mucho en el Señor.
Versículo 13. Saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y la mía. La madre de Rufo. ¿Quién era la madre de Rufo? ¿Sí? Era la esposa de Simón de Cirene, aquel que fue obligado a llevar la cruz de Cristo. ¿Sí? Sus hijos, Alejandro y Rufo, son nombrados en Marcos capítulo 15, versículo 21, donde dice que su familia eran conocidos por la iglesia en Roma. El Evangelio de San Marcos fue escrito para los romanos y por eso nombra a Alejandro y Rufo, porque eran líderes de la iglesia en ese momento, allí en Roma. ¿Sí? Así que, ¿qué quiere decir esto? Que la vida de Simón de Cirene, su esposa, fue transformada de tal manera que cambió el rumbo de toda su familia. ¿Sí? Probablemente Rufo y Alejandro de chiquitos habían visto el impacto que Jesús produjo en la vida de sus padres y hoy eran líderes, año 54 después de Cristo, eran líderes en la iglesia en Roma. ¿Sí? Y su madre dice que había sido como una mamá para Pablo. ¿Sí? Puede que tú seas como Simón, el único cristiano en tu familia, pero nunca tienes que despreciar el efecto que Dios puede hacer a través de ti, en tus hijos, en los hijos de tus hijos, en tus nietos, bisnietos y tataranietos y en las personas que te rodean. ¿Sí? Por un hombre que creyó en Jesús, toda una familia, toda una generación, la siguiente y la siguiente fueron transformadas. ¿Sí? Así que él saluda a la madre de Rufo, ¿sí? La esposa de Simón de Cirene. Y versículo 15 menciona a otras dos mujeres, Julia, que dijimos que era nombre de esclava, y una tal hermana de Nereo, que no dice su nombre. ¿Sí? ¿Qué podemos aprender de esto? Que en la iglesia había mucha diversidad, había de todo. ¿Sí? Había hombres, mujeres, esclavos, esclavas, libres, personas importantes, ricos, judíos, cristianos maduros, inmaduros, recién convertidos. No todos eran iguales. Y la pregunta es, ¿cómo una gente tan diferente puede llegar a ser uno en la iglesia? ¿Nunca te pasó que tú, mismo dentro de la familia y mismo dentro del matrimonio, uno dice, ante las diferencias que nos causan problemas, uno dice, ¿por qué no puede ser como yo? ¿Por qué no puede pensar como yo? ¿No? Uno piensa así. En una iglesia donde todos son tan diferentes, había conflictos. Y Pablo les escribe y la pregunta es, a pesar de que eran todos tan diferentes, ¿cómo es que llegaron a ser uno? ¿Y cómo nosotros podemos llegar a ser uno? ¿Sí? En Gálatas 3:28, ¿sí? Pablo dice, a pesar de que había mucha diversidad, dice, ya no hay griego, no hay judío ni griego. En la iglesia no hay esclavo ni libre. No hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. ¿Sí? Cuando venimos a adorar juntos a Dios, no vale si tú eres de donde seas, vienes de donde vengas, no importa tu historia, no importa quién eres, lo importante es que ambos, todos nosotros en Cristo, dice la palabra, somos uno. ¿Sí? Todos tuvimos la misma experiencia y todas estas personas tuvieron la misma experiencia, que habían sido salvos solo por la gracia de Dios, solo por la fe y solo por Jesucristo. Nada más. Eso es lo que nos hace uno. Que todos nosotros pasamos por la misma experiencia de haber conocido a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Jesús nos perdonó a cada uno de nosotros y eso es lo que nos une a cada uno de nosotros en una familia. ¿Sí? Y eso es lo mismo que sucede en la iglesia hoy. Hoy somos todos diferentes contextos, diferentes culturas, diferentes costumbres, diferentes edades, diferentes historias. ¿Sí? Hay personas que recién conocieron al Señor y todavía dicen malas palabras, y hay personas que hace mucho conocieron al Señor y todavía dicen malas palabras, pero lo ocultan. Hay de todo en la familia de Dios. Sin embargo, una cosa tenemos en común, y es que el Señor a todos nos perdonó
y por eso necesitamos aprender a amarnos y aceptarnos unos a otros, ¿sí? Pablo dice aquí, en este capítulo, que hay solo una manera de ser uno, y es en Cristo, en Cristo. Pablo nombra 10 veces, después en tu casa si quieres la puedes contar, en estos saludos 10 veces nombra la expresión en Cristo o en el Señor. Y eso es importante. ¿Sabes por qué? Porque lo que te une a tu hermano o tu hermana no va a ser que pienses igual, que seas de la misma manera de pensar o de ser, sino que ambos conocimos y somos unos en Cristo. ¿Sí? Muy bien. Versículo 16. Versículo 16. Saludaos unos a otros con ósculo santo. La palabra ósculo quiere decir beso. Y miren qué cosa, que justo hoy, que no se puede dar beso por lo del coronavirus, me toca este pasaje que dice salúdense con beso. Es una contradicción, pero ustedes entenderán. Pero ¿por qué Pablo manda a saludarse con beso? ¿No? La verdad es que con todos estos virus que pululan en estos días, no se recomienda ni dar beso ni dar la mano. Así que a partir de hoy, por un tiempo, al menos unas semanas, en la iglesia, aún en la iglesia latina, no nos vamos a dar la mano ni nos vamos a dar beso. Nos vamos a saludar a los japoneses nada más. Hola, hermanos, ¿no? Hay países donde se saluda con reverencia. Hay países donde se saluda con un beso. Hay países donde se saluda con 2 besos. Y hay países donde se saluda con 3 besos. ¿No? ¿Qué quería decir Pablo cuando dice salúdense unos a otros con beso? ¿Por qué él dice eso? Para eso tenemos que ir a la época. En esta época, en Roma, el saludo más común era darse la mano, un apretón de mano entre los romanos. ¿Sí? No era común darse beso. La costumbre de darse beso en esa época la tenían los judíos. Le daban un beso en la frente, un beso en la mejilla, un beso en la barba a veces, ¿no? Los judíos, las familias judías, entre judíos se daban beso. Los romanos se daban la mano. Pero Pablo le escribe esta carta donde había judíos, no judíos, romanos, no romanos, esclavos, libres, y le dice, todos ustedes salúdense con beso. ¿Por qué? ¿Sí? Piensen en esos judíos que había acabado de conocer a Cristo y su familia, que siempre lo recibía con beso, le daba beso, de repente le ha dicho, tú para mí te estás muerto. Y ya no tenían su familia que les dé beso. Y esa persona rechazada y perseguida llega a la iglesia donde la gente le recibe con un beso. Podían sentir el amor de una familia. ¿Se dan cuenta? Ellos que no tenían esa costumbre, pero lo hacían para hacerle sentir nosotros somos tu familia ahora. ¿Sí? Y para ellos lo que significaba llegar a la iglesia y ser recibidos como un beso, por primera vez se daban cuenta que tenían el amor de Cristo, el amor de una nueva familia en Cristo Jesús. Además, piensen lo que significaba para la gente de la época cuando veían en la calle encontrarse 2 hermanos de la iglesia, uno judío y otro gentil, que se ven y dicen ¡hola! Y se dan un beso. Cuando todo el mundo sabía que judíos y gentiles no se podían ni ver ni hablar y que de repente se dan un beso en la calle, significaba que entre estos 2 hay algo diferente y es lo que se llama el amor de Cristo. Y era testimonio a la gente que veía. Sí. Entonces, ¿qué es lo que Pablo quiere decir? No quiere decir, bueno, todo el mundo se saluda con beso de acá más, con coronavirus o sin coronavirus. No está diciendo eso. Está diciendo que el amor tiene que ser demostrado. El amor tiene que ser demostrado. No importa si saludas con beso o sin beso, pero la otra persona tiene que saber que es valiosa para ti. La otra persona tiene que saber que es importante para ti. A eso está refiriéndose. La iglesia tiene que ser el lugar donde cada persona puede decir, yo valgo para ti.
Tú vales para mí. Estoy contento o contenta de verte. Tiene que ser ese lugar. Eso es lo que Pablo está diciendo, ¿sí? Y el amor tiene que ser demostrado. Pablo era afectuoso, ¿sí? No estaba saludando por formalidad ni por costumbre, ¿no? Cuando uno lee, pues se puede percibir el cariño, ¿no? El cariño y el amor que él tenía hacia los hermanos de la iglesia. Yo te pregunto, ¿eres una persona afectuosa? Yo no te digo si tú amas a la gente. Te pregunto, ¿eres una persona afectuosa? La gente, tu familia, tu esposo, tu esposa, tus hermanos en la iglesia, ¿se dan cuenta de que tú les amas? Hubo un matrimonio que cuando recién se casaron le aconsejaron al esposo, si quieres tener un buen matrimonio, le tienes que decir a tu esposa que la amas 3 veces por día. 3 veces por día le tienes que decir, te amo. Y el hombre, antes de irse a dormir, decía, te amo, te amo, te amo. ¿Ustedes piensan que la esposa se va a sentir amada? No. Lo que Pablo está queriendo decir con esto es que debemos nosotros hacerle saber al hermano que Dios te ama y yo también te amo. Tú eres importante para mí. Una forma de demostrar el amor a las personas es orar por ellas. ¿Sí? A ningún padre hay que decirle que ore por sus hijos. Todos ustedes oran por sus hijos. Nadie le tiene que decir ora por tu hijo. ¿Por qué ustedes oran por sus hijos? Porque los aman. Cuando uno ama a alguien, ora por esa persona. ¿Sí? Entonces, una forma de mostrar el amor de Dios es orar por tu hermano o tu hermana. ¿Sí? ¿Eres afectuoso? ¿Sabe la gente que tú le aprecias, le amas? Eso es lo que Pablo está queriendo decir cuando dice, salúdense unos a otros con beso santo. Sí. Pablo era cariñoso, se podía percibir el cariño que él sentía por los hermanos en la iglesia. Si uno ve sus cartas, fíjense la cantidad de veces que él habla, queridos, querida, mi amado, mi amada, mi hijito, mi hijita, ¿no? Usaba palabras cariñosas y oraba por cada uno, ¿sí? Y no solo eso, sino que siempre podía hacer un comentario. Aquí nombra a muchos y le hace un comentario sobre esas personas, haciendo notar lo bueno de cada uno, ¿sí? Para nosotros, muchos de nosotros que nos cuesta expresar las cosas, porque venimos de un trasfondo que nos cuesta expresar, necesitamos aprender a demostrar el amor de Dios, ¿sí? ¿Cómo? ¿Cómo lo hacemos? Haciendo cosas amables, hechos amables. Haz algo amable por la otra persona. Haz algo amable por alguien. Demuéstrale, ¿no? Haz algo amable. Sí. Dile algo amable. Di palabras amables. No, ya sé que me quiere. No, yo ya sé que me quiere, mi esposo me quiere, yo ya sé que mis hijos me quieren. No, di a palabras amables. Haz cosas amables. Así hacía Pablo. ¿Sí? Necesitamos aprender esto, aprender a ser agradecidos, aprender a decir cosas amables que les haga sentir a las personas amadas. ¿Sí? Y si no puedes, pídele al Señor que te ayude a hacerlo, aún con el que no te gusta. Si alguien no te gusta en la iglesia, pídele al Señor que te ayude a tener una palabra amable y un gesto amable. Y vas a ver que cuando tú le pides al Señor y lo haces, el Señor te da ese amor que viene de parte de Él. ¿Sí? Así que si nosotros decimos que estamos en Cristo, no podemos decir a este hermano, yo no lo saludo, no me gusta, no me acerco. No podemos hacer eso, ¿sí? Porque no podemos bendecir a Dios con nuestra boca, cantarle y decirle, alabarle, y con la misma boca maldecir al hermano. ¿Sí? No es posible. Termino leyendo 1 de Juan 3:14. 1 de Juan 3:14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. ¿Sí? El que no ama a su hermano permanece en muerte. ¿Quieres saber si tú pasaste de muerte a vida? Tú eres una persona que ama a las personas. Si no las amas, dice que todavía estás muerto y necesitas la salvación. ¿Sí? Muy bien, hermanos.
de este lado de la gloria somos todos tan diferentes y siempre cuando hay diferencias hay problemas, ¿no? Siempre va a haber. Pero cuando nosotros vayamos al cielo, realmente todo va a ser como tiene que ser y nosotros vamos a hacer lo que debemos ser. Dios va a terminar su obra perfectamente y cada uno de nosotros va a hacer lo que tiene que ser. Pero hasta que lleguemos a ese día, nosotros estamos practicando para el cielo. Aquí en la iglesia, en la familia, tenemos oportunidad de practicar el amor de Dios. ¿Sí? Y lo lindo es que cuando, a pesar de que seamos diferentes y en medio de los conflictos y problemas, podemos practicar el amor de Dios. Y cuando lo hacemos, estamos practicando para el cielo. A mí me emociona cuando vayamos al cielo, todos vamos a amarnos como debemos amarnos. Todos vamos a hacer lo que debemos ser. No vamos a fallarle a nadie, nadie nos va a fallar a nosotros. Nadie nos va a lastimar ni nosotros vamos a lastimar a nadie. Vamos a amar perfectamente. Y va a ser glorioso, porque nada más glorioso que estar con gente que uno ama, ¿no? Va a ser hermoso. Pero hasta que lleguemos ahí, tenemos la oportunidad de practicar. ¿Y cómo practicamos? En el día a día, diciendo, en Cristo, poder amar, perdonar y con ayuda del Señor poder dar unos a otros el amor de Dios. ¿Sí? Ser afectuosos unos con otros. Muy bien, hermanos. Lamento mucho que no podemos darnos beso, pero les animo a pedir al Señor, Señor, ayúdame a ser una persona afectuosa. Porque el amor viene de Dios y el amor tiene que ser demostrado. ¿Sí? Ayúdame a mostrar tu amor a alguien en esta semana. ¿Sí? Porque es el amor lo que sana los corazones. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Amado Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Y gracias porque todo lo que se escribió para nuestra enseñanza. Así como en la iglesia de Roma, que había personas tan diferentes unas de otras, que era motivo ello de tantos problemas, pero una oportunidad también para ver tu gracia. Señor, ayúdanos a no ser mezquinos, a ser afectuosos unos con otros. Ayúdanos a tener un corazón ancho como el tuyo, Señor, para amar y perdonar y edificarnos unos a otros. Úsanos, Señor. Y gracias por esta iglesia y por el privilegio en el día a día de practicar para el cielo, Señor, cuando todo sea como debe ser. Gracias porque tú esa obra la comenzaste en cada uno de nosotros y lo vas a perfeccionar hasta el día de Cristo. Gracias, Señor. Bendice a cada uno, del menor al mayor, Señor, y llena con tu amor y con tu presencia hoy. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Que el Señor les bendiga.